Análisis formal de los textos narrativos, temas específicos, temporalidad, tipos de narradores y tipos de personaje. Por Diana Ramos Martínez, Escuela Preparatoria número 7 del Estado de Chiapas, segundo semestre, Grupo B. Temporalidad. Manejo del tiempo en los textos narrativos. Si pensamos en el tiempo como la organización o disposición de los sucesos en la historia, el tiempo puede analizarse desde por lo menos las siguientes 5 perspectivas. Tiempo cronológico o anacrónico. El tiempo es cronológico cuando los sucesos se encuentran de principio a fin, sin alterar el orden lógico del tiempo. Y es anacrónico cuando se rompe el orden lógico del tiempo. La historia se nos cuenta alterando dicho orden. Es decir, que una historia de tiempo anacrónico puede comenzar con el final, el conflicto o el clímax, y terminar por el principio. Tiempo diegético, también conocido como el tiempo transcurrido en la historia. De acuerdo con la información directa o indirecta que el escritor proporciona, es la determinación del tiempo aproximadamente transcurrido de los sucesos contados de principio a fin. A veces el autor nos da información concreta al respecto y otras veces es el lector el que tiene que relacionar la información a partir de los datos que indirectamente se van proporcionando a lo largo de la lectura. Ubicación histórica. En algunas ocasiones, el escritor proporciona la información necesaria directa o indirectamente para poder identificar el momento histórico concreto. Tiempo definido o indefinido. De acuerdo con las intenciones estéticas del escritor, el tiempo puede ser de alguna manera precisado o no. Es decir, que no es de su interés ubicar al lector en un tiempo concreto, ya sea porque le parezca importante señalar que este tiempo no es uno en específico, sino podría ser cualquiera, o porque no considere relevante ubicar al lector en ningún tiempo en particular. El tiempo como signo. En algunos textos, el tiempo adquiere una importancia mayor. Se vuelve un eje fundamental sobre el que pueden girar el texto y sus elementos. El narrador. Antes que todo, es importante distinguir al autor, persona real que imagina y escribe el texto literario, del narrador, que es el personaje ficticio que cuenta el relato, y por lo consiguiente también deberemos ubicar al narratario, quien es la persona real o ficticia a quien el narrador dirige su relato. El narrador y sus tipos. El narrador, según la dirección a quien va dirigido su relato, se identifica gramaticalmente con la persona verbal utilizada, primera, segunda o tercera. Primera persona, yo, también en plural, nosotros o nosotras. Segunda persona, tú, o en plural, ustedes. Tercera persona, él o ella, o en plural, ellos o ellas. Los personajes. Primero que todo, tenemos que identificar qué es un personaje. Un personaje es un ser ficticio, sea persona o animal, inventado por un autor que interviene en la acción de una obra literaria o de una película. Existen diferentes tipos de personajes. Se dividen según su función, su forma de presentación, según su caracterización, su transformación o según las formas de la caracterización. Empezando por los personajes que se dividen según su caracterización, se pueden encontrar personajes redondos o planos. Los personajes redondos son personajes de mundo interno complejo. A lo largo de la historia, su personalidad va sufriendo diferentes transformaciones y son, de alguna manera, una representación de los conflictos psicológicos del hombre en general. También están los planos, que son aquellos personajes que no presentan conflictos psicológicos y que no evolucionan a lo largo de la historia. Tenemos a los personajes divididos por sus formas de caracterización. Encontramos personajes físicos, psicológicos y mixtos. Se identifica un personaje físico a partir de su aspecto exterior, su apariencia física y los elementos de su vestuario. A un personaje psicológico se le identifica
a partir de los rasgos emocionales que se dejan ver en la historia, a partir de su comportamiento y actitudes. También conocemos a los personajes mixtos, que son tanto físicos como emocionales. Personajes según su transformación. Existen personajes estáticos y dinámicos. Los personajes estáticos son personajes que no representan evolución a lo largo de la historia. Sus características se mantienen de principio a fin. También están los personajes dinámicos, cuáles son personajes que se mantienen en transformación a lo largo de la historia. Sus transformaciones pueden ser tanto positivas como negativas. Tenemos a los personajes según su forma de presentación. Entre ellos están los personajes de caracterización directa, los cuales conoces al personaje a partir de lo que el narrador y otros personajes dicen de él o ella, o de sus acciones. Y los de caracterización indirecta. Conocemos a los personajes a partir de su pensamiento, acciones, gustos, reacciones, comentarios y la relación con otros personajes y su entorno. Por último, pero no menos importante, tenemos a los personajes divididos según su función. Entre ellos están los protagonistas, quienes alrededor de ellos gira el conflicto principal, realizan las acciones más importantes de la historia. También alrededor de ellos giran los demás personajes. Pueden ser individuales, o sea, que es solo un personaje en concreto, o un colectivo, quienes serían un conjunto de seres. También tenemos a los personajes principales. Un personaje principal es un personaje que puede tener que ver con el conflicto, pero en segundo término. No es un protagonista, pero es importante para la trama. Los personajes ausentes. Los personajes ausentes son una especie de protagonista. Un personaje del que se habla constantemente, alrededor de quien pueden girar acciones importantes dentro de la historia, pero nunca aparece. También están los personajes secundarios, personajes de menor importancia, que pueden en algún episodio en específico cobrar cierta importancia. En ocasiones sirven para caracterizar a los personajes o para que la historia avance. Entre ellos están los ayudantes, que tienen como objetivo colaborar con el protagonista en la procuración de sus objetivos. El oponente, cual su misión es obstaculizar los objetivos del protagonista o del antagonista. Los fugaces o incidentales, los cuales son personajes que aparecen en algún momento de la historia con una función poco importante y luego simplemente desaparecen. Los ambientales, los cuales su función está relacionada con el espacio y el tiempo, para ubicar al lector en el ambiente en el que se desarrolla la historia. No realizan ninguna acción en específico. Dentro de los personajes divididos según su función, también encontramos a los antagonistas. Un antagonista es quien se opone a que el protagonista logre sus objetivos. Puede llegar a tener la misma importancia o fuerza que el protagonista, pero en sentido opuesto. Y es importante mencionar que en una historia no es necesariamente que el protagonista encarne los valores positivos y que el antagonista los valores negativos. Puede ser lo contrario. Cuento La gallina degollada. Tiempo cronológico. Desde el nacimiento del primer hijo hasta la muerte de la hija menor. Personajes: el señor Mazzini y su esposa. Principales: Berta, la hija, principal. Los hijos, principales. La sirvienta, secundario. El narrador es un narrador omnisciente porque te hace sentir hasta el más profundo sentimiento de los personajes. Texto: la tercera orilla del río. Tiempo cronológico, porque cuenta una historia tal cual sucedió, en el orden. Personajes: la chica, protagonista. Su padre, principal. Su madre, principal. Su hermana y su esposo, principal y secundario. Su hermano, principal. Su tío, secundario. El narrador es un narrador protagonista porque lo narra ella misma desde su punto de vista y sus recuerdos de forma autobiográfica. Relato: una escena muy original. Tiempo cronológico. Narrador: testigo. Lo cuenta Meyer, uno de los personajes. Personajes: Herr Prosit, protagonista. Meyer, principal y narrador. La sociedad gastronómica. Ambiental. Los 5 jóvenes de Frankfurt. Secundarios: los sirvientes negros,
principales. Herclay, principal. Cuento en el bosque. Tiempo cronológico con las confesiones de cada uno de los personajes. Personajes: Takehito, principal. Masago, principal. Tahomaru, principal. El oficial, secundario. El leñador, secundario. El soplón, secundario. La anciana, secundario. El monje, secundario. La bruja, secundario. El caballo, ambiental. Narrador: es un narrador poliédrico, porque cada uno de los personajes da su confesión de manera que hacen una única historia. Emerson's: tiempo cronológico, porque la historia no tiene saltos en el tiempo y es lineal. Narrador: omnisciente, sabía todo lo que Emma pensaba y hacía, estaba narrando en tercera persona. Personajes: Emerson's, principal. Aaron Lowenthal, principal. Manuel Mayer, secundario. Elsa Urstein, fugaz. Perla Cornfuss, fugaz. El hombre, secundario.